Estrenada en 1962, la película El mensajero del miedo capturó a la perfección el clima de la Guerra Fría de su época. Pero la década de los 60 era caracterizada por la confusión, la paranoia. Innumerables personas en la política y el mundo del espectáculo eran sospechosas de trabajar en secreto para los comunistas. El mensajero del miedo actualmente todavía logra reflejar el clima de nuestro tiempo, aunque un poco más retorcido. Pero hay otro aspecto de El mensajero del miedo que hace que su historia sea verdaderamente única, profética y más relevante que nunca. Una de las principales piezas de entretenimiento que abordó directamente el concepto de control MKUltra, donde se podía lavar el cerebro a las personas y programarlas para llevar a cabo asesinatos de alto perfil. En muchos sentidos, la película fue asombrosamente precisa y profética. Un año después de su estreno, John F. Kennedy murió, como todos sabemos, y culparon a un hombre que revelaba tener una gran falta de orientación. Pero 5 años después, Robert F. Kennedy también muere en manos de un tal Sirhan Sirhan, un palestino de 24 años que más tarde afirmaría ser producto de control mental. Con el paso de los años, el público se dio cuenta de que Control MK no era ciencia ficción. En 1975, el Comité Church arrojó algo de luz sobre la operación MKUltra de la CIA y sus controvertidas técnicas, pero de eso hablaré en otra ocasión. Bueno, una vez más, El mensajero del miedo fue precisa y extrañamente profética. Puede que haya una razón para esta asombrosa precisión. La película fue producida por Frank Sinatra. Si bien es conocido principalmente por cantar Fly Me to the Moon, algunos investigadores argumentaron que también era un manipulador de MK. Irónicamente, Sinatra es un desprogramador en la película El mensajero del miedo. Durante el rodaje de la película, Sinatra también trabajó con personas con buenos contactos. William Joseph Bryan. Tanto Frank Sinatra como el programador de control mental de la CIA, William Joseph Bryan, eran miembros de la Tommy Dorsey Band. Bryan programó a personas mientras estaba con la Fuerza Aérea como jefe de entrenamiento de supervivencia médica, que era la sección encubierta MKUltra de la Fuerza Aérea. Más tarde abrió su propio instituto de hipnoterapia en Sunset Strip en Hollywood, donde programó a algunas personas importantes, como por ejemplo a actores. Bueno, en el propio libro de William Bryan, este hombre enseñó cómo utilizar la hipnosis en los miembros del jurado para ganar un caso. William Bryan fue el director técnico de la película de Frank Sinatra, llamado El mensajero del miedo. Se esperaba que la película asustara a los estadounidenses y los hiciera pensar que el enemigo, es decir, los comunistas, estaba llevando a cabo un control mental, cuando en realidad no era así. La película gira en torno al sargento Raymond Shaw, hijo de una prominente familia política. Después de la Guerra Fría, Raymond Shaw regresó a los Estados Unidos como un completo héroe. Recibió la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, por salvar las vidas de sus compañeros soldados de su pelotón. Cuando se les pregunta por él, los miembros de su pelotón responden de manera automática y muy robótica. Raymond Shaw es el humano más amable, valiente, cálido y maravilloso que he conocido en mi vida. Sin embargo, nada de esto es cierto. En realidad, el pelotón de Shaw fue capturado por las fuerzas soviéticas y llevado a Manchuria para que le lavaran el cerebro. Aunque estaban bien programados para creer que Raymond Shaw era un héroe, varios soldados tuvieron sueños recurrentes que revelaban lo que realmente había sucedido. En sus sueños, los soldados del pelotón de Shaw están sentados en el vestíbulo de un hotel donde se está llevando a cabo una reunión del club de jardineras de mujeres. En el lugar, los soldados fueron desvinculados de la realidad y programados para creer que había ancianas presentes. Sin embargo, sus sueños también contienen destellos de claridad, donde recuerdan lo que realmente les sucedió. El club de jardineras de mujeres se convierte en una reunión de funcionarios de inteligencia chinos y soviéticos, donde los soldados estadounidenses capturados son utilizados para demostrar el poder del control mental. En un momento dado, el orador le ordena a Shaw que tome un arma y acabe con uno de sus compañeros. Como está predispuesto y es sugestionable a las órdenes, Shaw obedece de inmediato.
Bajo la atenta mirada de los funcionarios chinos y soviéticos, Shao lleva a cabo lo que se le ordenó, lo que demuestra que el control MK es una herramienta poderosa en la guerra contra Estados Unidos. En ese momento, los ex soldados se despiertan de sus sueños mientras gritan. De regreso a los Estados Unidos, Shao vive una vida muy normal, pero sigue siendo un agente cubierto MK. Para provocarlo y hacerlo receptivo a las órdenes, los controladores de Shao le dicen lo siguiente: ¿por qué no pasas el tiempo y juegas un poco al solitario? ¿Por qué le dice estas palabras? Pues presta mucha atención. Esto es muy importante. Cuando Shao se encuentra con la reina de diamantes, está completamente activado y receptivo a las órdenes. Como veremos pronto, esta carta en particular fue seleccionada como su activador por profundas razones psicológicas. Cuando no está activado, Shao es un ciudadano estadounidense normal y trabaja como asistente del periodista político más respetado de Estados Unidos. ¿Cuántos famosos controlados mentalmente por comunistas trabajan en los medios estadounidenses hoy en día? Pues lamentablemente no lo sabemos, pero puede ser cierto. 2 años después de su condicionamiento original, los programadores de Shao necesitaban asegurarse de que su programación todavía funcionara. En el sitio de programación de Nueva York, Shao se encuentra con su controlador comunista. Para mantenerlo alerta, se le coloca una carta de la reina de diamantes frente a él. Para evitar sospechas del mundo exterior, el tiempo que Shao pasa en reprogramación se disfraza como un accidente automovilístico. Como hemos visto en mis videos anteriores, la reprogramación siempre se oculta con excusas como hospitalización o rehabilitación. Le ha pasado esto a cantantes muy famosos, por ejemplo. Para probar su mecanismo, los controladores de Shao deciden que él necesita volver a acabar con alguien, a acabar con la vida de alguien. Así que le ordena que dispare a su jefe en el periódico. Al hacerlo, Shao también lo reemplazaría como un periodista político influyente. Cuando Shao se cuela en el dormitorio de su jefe a las 4 de la mañana para hacerlo, lo encuentra vestido con una bata de mujer. Al hacerlo llevar una bata muy peculiar, la película probablemente está dando a entender que este periodista político es gay. Si bien este hecho puede ser irrelevante hoy en día, tenía implicaciones específicas en el contexto de espionaje de la Guerra Fría en el que se basa la película. En aquellos días, la homosexualidad era ilegal, y aquellos a quienes se les decían que eran gays sufrían una condena generalizada. Esto hacía que los homosexuales que trabajaban en puestos clave fueran particularmente vulnerables al chantaje de fuerzas externas. En otras palabras, la película insinuaba astutamente que fuerzas externas comprometían el periodismo estadounidense. Después de demostrar a su controlador comunista que todavía podía llevar a cabo una terrible fatalidad, Shao fue entregado a sus controladores en Estados Unidos. El padrastro de Shao es senador de los Estados Unidos y candidato a vicepresidente. Su madre, Eleanor, controla todo, absolutamente todo tras bastidores. Johnny Celine es una caricatura del político moderno, hecho solo para la televisión. En un momento dado, Eleanor le dice lo siguiente: te sigo diciendo que no pienses. Sigue gritando una cuestión de orden tras otra en la cámara de televisión y yo me encargaré del resto. Esta poderosa pareja acusa a sus oponentes de ser comunistas. Sin embargo, hasta el final de la película nos espera un giro importante en la trama. Han estado trabajando para los comunistas todo el tiempo. Peor aún, Eleanor es la operadora estadounidense de Raymond Shao. En otras palabras, es su controladora MK. A lo largo de la película, Eleanor aparece en el mismo plano que la reina de diamantes, lo que da a entender que es la máxima manipuladora. Shao eligió a la reina de diamantes como su detonante, porque ella recuerda en muchos sentidos a la amada y odiada madre de Raymond. Cuando la futura esposa de Raymond, Shao, reapareció en su vida durante una fiesta de disfraces, llevaba una tarjeta de la reina de diamantes. La propia madre de Shao había organizado todo este encuentro. Eleanor tenía planes mucho más grandes para su hijo controlado mentalmente. En la próxima convención nacional de su partido político, Shao acabaría con la vida del candidato presidencial. El marido de Eleanor, el candidato a vicepresidente, lo reemplazaría automáticamente como presidente de los Estados Unidos. Luego culparían del hecho a los comunistas. En resumen, Raymond Shao sería utilizado como un muñeco controlado para convertir a los Estados Unidos en un régimen títere comunista. Afortunadamente, el mayor Marco llegó al rescate.
El mayor Marco sostiene una baraja llena de reinas y diamantes en la cara de Shaw. Obviamente quiere que se reactive. El mayor Marco, interpretado por Frank Sinatra, estaba en el pelotón de Shaw cuando fue capturado y programado por las fuerzas comunistas. Después de tener sueños recurrentes sobre el evento, descubre la verdad sobre Shaw y se le ordena desprogramarlo. Después de activar a Shaw usando cartas, Marco intenta romper el vínculo entre Shaw y sus controladores, diciéndole lo siguiente: 52 reinas rojas y yo te estamos diciendo, se acabó. Los vínculos maravillosamente condicionados están destruidos. Están destruidos a partir de ahora porque lo decimos. Bueno, después de la sesión de la desprogramación, Marco deja ir a Shaw, sin saber si funcionó. Pero Shaw luego procede a continuar con la misión que su madre lo programó para hacer. Y esa es básicamente la película. Aunque la película original nunca se volvió a estrenar, su historia siguió siendo relevante. En 2004, Tina Sinatra, la hija de Frank Sinatra, coprodujo una versión moderna de El mensajero del miedo, ambientada a principios de la década 2000. La película está protagonizada por Denzel Washington como el mayor Marco. Además de ser oscura y cruda que la película de 1962, la nueva versión introdujo cambios clave en la historia original. En primer lugar, la trama se desarrolla dentro del Partido Demócrata. La madre de Shaw se parece bastante a Hillary Clinton. Todo esto mientras que en la película original se daba a entender que el partido comprometido eran los republicanos. En segundo lugar, los principales antagonistas no son los comunistas rusos y chinos, sino una corporación internacional llamada Manchurian Global. Sin embargo, el principal cambio involucra al propio Raymond Shaw. En la nueva versión, Raymond Shaw es el candidato a vicepresidente y está bajo control mental. En conclusión, El mensajero del miedo sigue siendo relevante hoy en día porque no es simplemente una obra de ficción o entretenimiento. Es una exposición del lado oscuro de la democracia creada por personas que saben bastante. Si bien las dos películas tienen diferencias fundamentales, ambas siguen siendo relevantes en la actualidad. En la película de 2004, la principal amenaza a la democracia estadounidense es una entidad globalista. Obviamente, esto sigue siendo relevante hoy en día. Y, como la versión de 2004, esa entidad está trabajando para generar una forma global de comunismo. Porque como ya saben, el comunismo actual es un disfraz para el fascismo mundial. Hoy vemos a BlackRock, por ejemplo, al lado de Kamala Harris y Joe Biden, que trabajan junto con la agenda climática. Yo soy Harold Gibrari. Si te ha gustado la información de este video, por favor, déjame un pulgar arriba. Y también quisiera saber tu opinión sobre lo que has visto. Puedes seguirme en mis redes sociales y también suscribirte a mi cuenta de Patreon.